Buenas tardes, docente. A continuación les hablaremos sobre los temas que nos correspondieron, que fue la lingüística histórica, el inglés afroamericano vernáculo y la pérdida de las lenguas. Mi grupo está conformado por Pérez Silvérica Juliana y quien les habla, Catalina Pérez. Iniciaremos hablando sobre la lingüística histórica. Bueno, la lingüística histórica también es denominada o llamada como lingüística diacrónica. Es la rama de la lingüística que se ocupa del estudio de los cambios fonológicos, gramaticales y semánticos de la reconstrucción de las lenguas. En el siglo XIX, pues, se dio una serie de estudios comparativos de las lenguas indoeuropeas. Estas lenguas indoeuropeas hacen referencia a una familia de idiomas relacionados que hoy en día se habla en continentes como América, Europa y Asia Occidental. Bueno, de las tres familias europeas podemos destacar lo que es la germánica, la latina y el griego. Bueno, a continuación hablaré sobre las características de la lingüística histórica, pues son lo que hace referencia al sonido, a las palabras y a la sintaxis. El sonido es una realización física de un fonema. Las palabras ya hacen referencia como a esa representación cognitiva con las que convencionalmente se asocia un referente. Y la sintaxis ya hace referencia a esa parte de la gramática que estudia las reglas y los principios que gobiernan la combinatoria de sintácticos. Bueno, a continuación pues podrán evidenciar como en forma de una línea de tiempo en el cual pues nos muestra en parte lo que ha sido la evolución de estas lenguas. En el principio, pues en esta época se daba como esa valoración de las culturas nacionales, especialmente las lenguas habladas por los diferentes pueblos. Posteriormente surgen como estudios más comparativos, como es la lingüística comparada, que concibe las lenguas que tienen vida, nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Esto pues surge porque se hizo un seguimiento a las lenguas y se descubrió el parentesco pues que había entre ellas. Ya en el año 1786 se descubre el sánscrito y se puede comprobar que las grandes similitudes entre el latín y el griego y las lenguas germánicas, que son las tres familias europeas de las lenguas. En finales del siglo XIX es la forma la escuela de los neopragmáticos, los cuales bebieron las fuentes de la lingüística comparada, que demuestra que las lenguas no tienen vida por sí mismas, sino que van de la mano de las dinámicas sociales y culturales del pueblo que las usa. Bueno, a continuación hablaré sobre cuál es la importancia del lenguaje humano. Pues el lenguaje humano es muy importante porque es algo como indispensable dentro del ser humano. El lenguaje es como esa base de la comunicación del ser humano que permite expresar, comprender a los demás. Y dependiendo de cómo lo utilicemos, pues vamos a construir e interpretar el mundo pues de manera diferente. Todo depende de la concepción de cada ser humano. Hablaremos del inglés afroamericano vernáculo, que es también conocido como negro vernáculo. Este es la variedad de inglés hablado de forma nativa, particularmente en las comunidades urbanas, por la mayoría de afroamericanos y canadienses negras de clase media y trabajado. Algo que podríamos aportar del inglés afroamericano vernáculo en cuestión a otras lenguas es que los lingüistas de la corriente principal sostienen que los paralelos entre el inglés afroamericano vernáculo y las lenguas de África Occidental y las lenguas criollas basadas en el inglés son reales, pero menores que el inglés vernáculo afroamericano, que sigue cayendo genológicamente bajo el lenguaje inglés, que se remonta a los diversos dialectos no estándar de los primeros colonos ingleses en el sur de los Estados Unidos. Sin embargo, una minoría de lingüistas argumenta que la lengua vernácula comparte tantas características criollas africanas que se hablan en todo el mundo que podría haberse originado como su propia lengua. Nos dice que con sus propias características gramaticales de vocabulario y acento, el inglés vernáculo afroamericano es empleado por los afroamericanos y los canadienses como
el extremo más informal y causal de un continuo sociolingüístico. Es decir, que en el extremo formal de este continuo, los hablantes cambian a una gramática y un vocabulario más estándar del inglés, por lo general mientras conservan elementos no estándar. Pérdida de la lengua. Se dice que la pérdida de un idioma puede ser tan grave como la extinción de una planta o de un animal. Una vez que una lengua ya no existe, los conocimientos que contiene también se pierden para la sociedad. Se dice que el inglés en 1000 años cambió de su forma antigua a su forma actual como resultado de cambios en la pronunciación y de préstamos de palabras procedentes de otras lenguas. Como todos estos cambios muestran, el inglés moderno puede ser considerado como una corrupción del inglés antiguo. Sin embargo, la previsión del cambio lingüístico es tal que los lingüistas han desarrollado una técnica para fechar la separación de una lengua de otra. Esta técnica se denomina glotocronología. Está basada en el supuesto de que debido al préstamo y a cambios internos, cerca del 14% de la mayoría de las palabras básicas del vocabulario de una lengua se renueva cada 1000 años. Bueno, ¿a qué se debe la pérdida de las lenguas? Primero, debido al proceso de sustitución lingüística que se caracteriza por el abandono intergeneracional de una lengua a favor de otra. Eso significa típicamente que los padres no enseñan su lengua materna a los hijos, sino la nueva lengua. Esta es más prestigiosa socialmente, lo que la sustituye. Se ha comprobado que este proceso para un territorio dado suele empezar por las clases altas urbanas y va pasando cada vez más abajo de la clase social al resto de clases urbanas. Posteriormente, el proceso pasa de las clases altas sociales y acaba en las clases bajas rurales, que son las últimas en mantener viva la lengua original. También es debido a la evolución lingüística o cambio lingüístico, que es el proceso de modificación y transformación, que es una evolución histórica y experimentan todas las lenguas en general, y las unidades lingüísticas de cada uno de sus niveles en particular. El cambio lingüístico se diferencia de la variación lingüística en que el primero, las modificaciones son diacrónicas y por tanto las estudia la lingüística histórica, mientras que las variaciones son sincrónicas y las analiza, entre otras disciplinas, la sociolingüística. El cambio lingüístico es un proceso interno de la lengua o sustitución lingüística, que es un proceso condicionado por dos factores externos que han intervenido desde siempre en el cambio lingüístico, que han sido los préstamos y la analogía. El primero es un ejemplo de causa externa y el segundo es de causa interna.